Hola, mi nombre es Catalina Hurtado. A continuación voy a hablar sobre cómo se forma la contaminación del aire en Medellín y el Valle de Aburrá, ya que el aire que respiramos se contamina cuando se introducen sustancias distintas a las que lo componen naturalmente o cuando se modifican las cantidades de sus componentes. La contaminación se puede dar debido a factores naturales, como por ejemplo la erupción de volcanes, y en este caso en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá se puede dar por incendios forestales. También podemos hablar que es derivado de actividades del ser humano, como el uso de vehículos o procesos industriales. La contaminación del aire se forma a través de fuentes móviles, fijas, de área y biogénicas. Fuentes móviles. A esta categoría pertenecen todo tipo de fuente de contaminación atmosférica que puedan desplazarse de un sitio a otro. Entre estos encontramos los carros, camiones, motocicletas, autobuses, aviones y hasta las locomotoras. La proporción en que se emiten esos contaminantes depende de una serie de factores, entre los que se encuentran qué tipo de motor tiene cada vehículo, la calidad del combustible usado o el estado del mantenimiento como tal del vehículo. También tenemos las fuentes fijas. En esta categoría se encuentra todo tipo de ubicación inmóvil o instalación fija desde donde se descargan contaminantes. Se refiere a una fuente única e identificable de contaminación, por ejemplo, tuberías, zanjas, minas o chimeneas de fábricas. En este caso, en la ciudad de Medellín, podemos decir que se deriva de que las fuentes fijas, la contaminación viene más de las fábricas, aunque hasta ahora ha tenido como una mejora en cuanto al tema de las empresas que se han desplazado a otros sitios para evitar tanta contaminación directamente en la ciudad. Tenemos las fuentes de área. Se trata de cualquier fuente de contaminación que sea liberada sobre un área relativamente pequeña. No puede ser clasificada como fuente fija. Son fuentes muy pequeñas para ser consideradas de forma individual, pero colectivamente representan un porcentaje muy significativo de las emisiones de contaminación, como por ejemplo las estaciones de servicio de combustible. Esto es un tipo de fuente contaminante. Y por último tenemos las fuentes biogénicas. Estas fuentes son aquellas que no son directamente ocasionadas por el ser humano. Lo que hablábamos hace un momento, son fuentes derivadas por la naturaleza. De un modo a otro, de cualquier manera igual, están contaminando el aire, como lo decía, los incendios forestales que se están presentando mucho en estos momentos con las oleadas de calor. Dentro de las actividades económicas o sistemas productivos que causan los procesos de contaminación del aire está la producción de energía. Esta es una de las fuentes principales de la contaminación del aire, aunque es importante aclarar que no es la única. También está la quema de carbón por parte de centrales eléctricas, plantas basadas en diésel. Estas son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas del aire. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores, los procesos industriales, el uso de solventes en industrias químicas también contribuyen a la contaminación del aire y al calentamiento global. Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas, programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de la energía e inviertan en fuentes renovables de energía. Con esto se contribuye a que las actividades industriales logren una producción de energía mucho más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. Entre todas estas actividades y sistemas productivos está el transporte. En estos momentos en la ciudad de Medellín, por ejemplo, contamos con un muy buen sistema de transporte que genera energía, trabaja con energía renovable, que es el metro de Medellín. Sin embargo, en general el transporte, excepto el sistema de transporte de Medellín, del metro de Medellín, cerca del 25% de todas las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras en el año por la mala calidad del aire.
La mitad de ellas son consecuencia de la emisión de diésel debido a la emisión de dióxido y de nitrógenos. No cabe duda también que el transporte actual es muy ineficiente, es caro y es insostenible, ya que no se puede mantener así al mismo ritmo sin comprometer las generaciones futuras. En todas las áreas urbanas con grandes concentraciones de población, como Medellín, resulta imprescindible trabajar en políticas de que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire, por ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios, implementación de medios de transporte movidos por medio de energías renovables, como le mencionaba anteriormente, el metro de Medellín, y no son nocivos para las personas. También está dentro de estas actividades la agricultura. En el sector de la agricultura hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado está la quema de los residuos agrícolas y por el otro el metano y el amoníaco que genera la ganadería. Estas emisiones de metano son especialmente destacables, ya que afectan al ozono a ras del suelo. Esta contaminación es causante de enfermedades respiratorias y aumentan el asma. Y el metano es un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerza esta idea, tiene un impacto mayor que el dióxido de carbono a largo plazo, por ejemplo, en periodos de 100 años. Para reducir esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción del metano, optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible de las pastizales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones, por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne, minimizando el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una sobreproducción basada en una amplia demanda de comida. También tenemos los residuos. En los residuos se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre. Esto genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro. Es una problemática que está afectando especialmente a regiones o zonas que están en proceso de urbanización o países en vías de desarrollo. Entre todas estas estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica, se encuentra la mejora en la recolección, separación, eliminación de desechos sólidos. Con ello se puede reducir la cantidad de materiales depositados en vertederos, posteriormente quemados al aire libre. En el sector agrícola, al igual que en el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar. De esta manera, separarlos y convertirlos en compost o bioenergía ayudaría a la mejora de la fertilidad y la calidad del suelo, generando una manera de crear una fuente de energía alternativa, limpia y sostenible para el aire. También tenemos, por último, los hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es muy nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en los hogares directamente y produciendo a medio o largo plazo enfermedades respiratorias. Por otro lado, porque repercute en el aire exterior. La fuente de contaminación proviene de la quema de madera, combustibles fósiles, para realizar actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Aunque en estos momentos pues no es muy común realizar actividades de preparación de alimentos con combustibles fósiles o madera, pero igual se sigue viendo en algunos hogares. La contaminación del aire afecta tanto a las personas como a la naturaleza. En las personas muchos experimentan síntomas relacionados con la contaminación del aire, como ojos llorosos, tos o ruido al respirar. Aunque para las personas sanas, el aire contaminado puede producir irritaciones o dificultades respiratorias durante el ejercicio o actividades al aire libre. El riesgo es muy real, depende del estado de salud actual de cada persona,
el tipo o concentración del contaminante y el tiempo de exposición al aire contaminado. Las personas que son mucho más propensas a sufrir problemas graves de salud debido a la contaminación del aire son personas con enfermedades de base, que son enfermedades cardíacas o pulmonares, personas que tengan problemas respiratorios como el asma, las mujeres embarazadas, personas que todo el tiempo están trabajando al aire libre, los niños que son menores de 14 años que aún no han desarrollado muy bien sus pulmones también tienen consecuencias sobre la contaminación del aire. Las personas adultos mayores, los ancianos, ya que son tan inmunes, son más débiles, y los atletas que se ejercitan energéticamente al aire libre están muy propensos a que puedan tener este tipo de enfermedades a raíz de la contaminación del aire. Los niveles altos de contaminación del aire también pueden causar problemas de salud inmediatos. Es decir, si ya tienen una enfermedad, pueden agravarla. Por ejemplo, agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, producir más estrés al corazón y los pulmones que deben trabajar más por suministrar el oxígeno del cuerpo, dañar las células del sistema respiratorio. Y la exposición prolongada al aire contaminado también puede tener efectos permanentes sobre la salud, como el envejecimiento acelerado de los pulmones y la pérdida de la capacidad pulmonar, y el desarrollo de enfermedades como el asma, bronquitis o posiblemente hasta un cáncer. En la naturaleza, los efectos de la contaminación del aire en las plantas, está la reacción fisiológica de las mismas a la contaminación del aire y estarán determinados por dos factores: el tipo de contaminación y las características de cada planta. En las plantas se puede tener en cuenta que la contaminación tiene unas lluvias ácidas, hace que las lluvias sean más ácidas, reduce y estas lluvias ácidas hacen que se reduzca el número de nutrientes accesibles del suelo, daña los sistemas de las raíces y los brotes de las plantas y el crecimiento de acrobacias. Está también el agotamiento del escudo de ozono. Se afirma que las plantas, los animales mueren como resultado del proceso de muerte indirecta del agotamiento del ozono. Está el ozono a nivel del suelo. La respiración de las plantas es inhibida por moléculas de ozono cerca del suelo. Estas obstruyen las aberturas de las hojas donde tienen lugar a la respiración. También el nitrógeno excesivo. El nitrógeno es un nutriente muy necesario para las plantas, pero el aumento de la deposición de nitrógeno en la atmósfera puede poner el ecosistema bajo estrés, ya que las plantas también sufren de este tipo de situaciones. Está también la contaminación del suelo, ya que los metales pesados y otros contaminantes del aire que se depositan en el suelo influyen inicialmente en el funcionamiento de las raíces. En los animales, la contaminación del aire puede afectar de diferentes maneras a los animales. Pueden cambiar su comportamiento animal. Se ha demostrado en un número creciente que los contaminantes que causan un comportamiento extraño en los animales, los disruptores endocrinos, los metales pesados tienen un impacto directo en el comportamiento social y en el apareamiento de los animales. Pueden ocasionar enfermedades y mortalidad. El impacto suele ser indirecto, pero está matando gradualmente a los animales al alterar los sistemas biológicos. Los contaminantes en el aire deterioran la función endocrina y dañan los órganos, reduciendo el éxito reproductivo. También la pérdida de biodiversidad. La estructura, función fundamentales de los ecosistemas están siendo alterados por la contaminación del aire. La deposición excesiva de nitrógeno en forma de amoníaco es uno de los factores de estrés más importantes para la biodiversidad. Tenemos también el cambio en la distribución de especies. Un cambio en la abundancia de una especie puede ser causado por la contaminación industrial del aire. Por ejemplo, el aumento de los niveles de aluminio puede causar extinción de algunas especies de peces, permitir que las especies de insectos prosperen, y las águilas pescadoras y otras criaturas que se alimentan de peces pueden sufrir como resultado de esta pérdida. Comer plantas con contaminantes. Los animales
se alimentan también de plantas y pueden comer plantas con contaminantes. Comen plantas recubiertas de partículas, se intoxican con arsénico. En las mascotas el envenenamiento por plomo causa neumonía, pérdida de apetito. Además, los pesticidas pueden causar dificultad para respirar, somnolencia, espasmos musculares, vómitos y pérdida de la coordinación en todos los animales. Para mejorar la problemática de la contaminación del aire, las acciones que yo propongo es que principalmente debemos ser muy conscientes del daño que está haciendo la contaminación del aire en diferentes aspectos como la salud y la economía. De esta manera, hacer menos uso de productos como el plástico, disminuir el uso de vehículos como motos, carros, hacer más uso del transporte público como el metro de Medellín, que genera energía eléctrica y también está muy comprometido con el cuidado del medio ambiente. La invitación también, pues una de las acciones es que hagamos más uso de las ciclovías, ser conscientes de cómo reciclar. Muchas personas no son conscientes de cómo reciclar, de que reciclar puede salvar el planeta y esta es una de las alternativas con las que más podemos contribuir al medio ambiente y a su vez también apoyar la economía. Evitar la quema de basuras, emplear el agua y la energía de manera racional y eficiente, ser muy conscientes también del uso que le estamos dando al agua, porque no somos conscientes de la cantidad de agua que estamos derrochando y lo importante que es para nosotros el agua y lo importante que va a ser en las futuras generaciones. Y si es viable, pues porque igual un panel solar puede ser costoso, puedo dar como una acción de mejora, instalar paneles solares y sistemas de calentamiento solar de agua. Muchas gracias.